La draga no estaba destinada a ser más que chatarra, una carcasa oxidada abandonada al hielo, y las inundaciones un experimento fallido que se disolvía lentamente en el paisaje del Yukón. Todo el mundo creía que su historia ya había sido contada y concluida. Lo que no funcionó se dejó atrás. Lo que hizo daño se enterró. Se suponía que el pasado debía permanecer sellado, encerrado tras el acero, y la negligencia lejos de las consecuencias, lejos de la memoria. Pero cuando la cerradura por fin se rindió, no lo hizo de forma espectacular. No hubo un chasquido triunfal ni el violento chillido del metal liberándose. En lugar de eso, se resistió. Se echó hacia atrás, como si la propia máquina comprendiera lo que estaba a punto de ocurrir y se opusiera a ello. En ese breve momento de suspensión, antes de que nadie hablara, se hizo evidente que nunca se había tratado de desmantelar un viejo equipo. Se trataba de perturbar algo que se había olvidado deliberadamente. Y de lo que ocurre cuando el olvido por fin falla. El sonido procedía de debajo del hielo y no era agudo ni fuerte. Era un golpe sordo y hueco que recorría la estructura de la draga como una respuesta procedente de algún lugar profundo de su interior. Rodaba por los pasillos de acero, bajo las botas, a través de las costillas de hierro que habían permanecido en silencio durante años. Resonaba una vez, luego otra, y cada repetición era más débil, más pesada, como si se hundiera en lugar de desvanecerse. Todos los hombres se congelaron. El viento del Yukón cortaba el suelo helado deslizándose a través del aislamiento, y la lona como si no estuvieran allí llevando aquel sonido más lejos de lo que debería haber llegado. Permanecía en el aire de forma antinatural, como si la propia tierra se hubiera detenido a escuchar. La draga había sido declarada muerta hacía tiempo. Muerta lo suficiente como para que la gente dejara de verla como maquinaria y empezara a verla como parte del paisaje. Una sombra imponente contra el agua gris y un cielo exhausto. Un monumento a la obstinación. A una apuesta que nunca cumplió lo que prometía. Pero en el instante en que el panel sellado se movió, esa ilusión se derrumbó. Esto ya no se sentía como desmantelar. Se sentía como cruzar un límite. Como traspasar algún lugar en el que nunca debiste entrar. Alguien murmuró que tal vez deberían parar. Las palabras salieron en voz baja, casi disculpándose, como si ni siquiera quien las pronunció las creyera del todo. Nadie se rió. Nadie se echó atrás. Simplemente se quedaron allí con las herramientas colgando inútilmente de las manos, los ojos fijos en la costura. Porque la cerradura no debería haber existido. El panel se había soldado a medida y reforzado mucho después de que la draga hubiera dejado de funcionar. El acero era más grueso de lo necesario y estaba recubierto con una capa intencionada. Los equipos viejos se desguazan y se simplifican a medida que pierden valor, pero no se blindan. Sin embargo, esto había sido fortificado. Protegido. El metal tenía cicatrices de inspección de manos que habían trazado sus bordes una y otra vez a lo largo de los años sin abrirlo nunca. Quienquiera que lo sellara había previsto la curiosidad y planeado en consecuencia. Rápidamente se corrió la voz de que Tony estaba de camino. Solo eso cambió el ambiente. Las conversaciones se detuvieron en seco. Las herramientas se dejaron con cuidado, casi con reverencia, como si el propio ruido pudiera provocar algo. La relación de Tony con la draga era legendaria. La había defendido cuando todos los demás se burlaban de ella. Había invertido dinero en ella. Tiempo. Reputación. Se había negado a abandonarla mucho después de que la lógica dijera que había que abandonarla. Años antes, alguien había preguntado por esa misma sección. Tony no había levantado la voz entonces. No había dado explicaciones. Simplemente había dicho, déjalo. 2 palabras. Absoluto. Cuando llegó ahora, no hubo ninguna explosión. Ninguna tormenta de ira. Ninguna erupción de las que la gente esperaba cuando se cruzaban las líneas. Entró despacio con las botas crujiendo contra la escarcha, el aliento enturbiando el aire. Sus ojos se dirigieron directamente a la costura, ignorando todo lo demás. No gritó, no maldijo, se quedó mirando. Aquella concentración vació el aire del grupo. Su mandíbula se tensó como cuando calculaba, no cuando reaccionaba. Por un momento tuvo la sensación de que el tiempo iba a volver sobre sí mismo, como si fuera a ordenarles que se marcharan de nuevo,
y a cerrar este lugar por pura fuerza de voluntad. El momento se alargó, y luego pasó. Tony no dijo nada. Ese silencio era más pesado que cualquier orden. El silencio de él significaba que algo había cambiado. El corte final comenzó lentamente, dolorosamente lento. La antorcha trazó el sello centímetro a centímetro, cada movimiento negociado en lugar de tomado. Nadie se apresuró. Nadie bromeó. Incluso la draga parecía resistirse, el metal gemía débilmente como si protestara por la violación. Cuando por fin se rompió el precinto, entró aire frío. Luego llegó el olor. Detuvo a todos donde estaban. No era aceite, no era combustible, no era lodo de río. Olía a viejo, conservado, como papel dejado demasiado tiempo en un sótano húmedo, como algo que había estado esperando sin ser tocado durante décadas. El tipo de olor que se supone que no deben tener las máquinas. El tipo que pertenece a la memoria. En el interior las sombras se aferraban a formas que a primera vista no tenían sentido. La luz cortaba líneas que no eran aleatorias. Esquinas, ángulos. La inconfundible geometría de contenedores dispuestos deliberadamente. Cajas, apiladas, algunas de madera, otras reforzadas con bandas metálicas. Todas selladas, todas colocadas con cuidado. Algo envuelto en un hule estaba encajado contra la pared del fondo, colocado de modo que no pudiera moverse por mucho que se moviera la draga. Esto no era almacenamiento, era preservación. No hubo una revelación cinematográfica ni una explicación instantánea que hiciera que todo encajara, ni una recompensa brillante que justificara años de secretismo. Lo que surgió fue tensión espesa, pesada, que se asentó sobre el grupo como la presión que se iguala tras años bajo el agua. Nadie dio un paso al frente de inmediato. Todos compartían el mismo pensamiento. Nunca se había tratado de equipamiento. Tony dio un paso adelante y se detuvo. Sus manos se flexionaron a los lados, los dedos se curvaron y desenroscaron como si estuvieran agarrando algo invisible. Por primera vez, su postura parecía insegura. No débil, sino firme, como la de un hombre que se enfrenta cara a cara con una versión de sí mismo con la que no había planeado encontrarse de nuevo. Alguien le preguntó si quería que se detuvieran. La pregunta quedó en el aire, respetuosa, casi esperanzadora. Una oportunidad de recuperar el control, de cerrar la puerta y enterrar lo que fuera aquello bajo el acero y el silencio. Tony sacudió la cabeza una vez, apenas. «Ábrelo», dijo. Su voz era firme pero más baja de lo habitual. No el ladrido de mando que todos conocían. Algo más cercano a la aceptación, a la resignación. Cuando la primera caja se movió bajo las manos humanas y el polvo se levantó en el aire frío, todos los presentes comprendieron que aquel momento no tenía nada que ver con la draga. Se trataba del tiempo de decisiones tomadas hace tiempo y selladas con la seguridad de que nadie vendría a buscarlas, de la creencia de que si algo permanecía oculto el tiempo suficiente, dejaba de existir. La draga no había muerto en silencio, había esperado. Y ahora, con el sello roto, se acabó la espera. Mucho antes de que las cámaras le siguieran por la tundra, Tony Beats ya había decidido cómo sería su historia. ¿Sobreviviría a la Tierra o sería sepultado por ella? No había término medio. Esa creencia no era una bravuconada. Era lógica de supervivencia, forjada en épocas frías en las que abandonar significaba desaparecer. La draga se convirtió en la expresión física de esa visión del mundo. Testaruda, sobredimensionada y poco dispuesta a ceder. Cuando Tony la compró, la gente se rió abiertamente, no a sus espaldas, a la cara. La máquina era antigua, una reliquia flotante de otro siglo de minería. Era enorme, ineficaz y muy poco práctica para los estándares modernos. Los expertos hicieron números y negaron con la cabeza. Dijeron que costaría más revivirla de lo que podría ganar, que sangraría combustible, tiempo y credibilidad hasta que no quedara nada. Tony escuchó cada palabra y las ignoró todas. Se había pasado la vida demostrando que el consenso no significaba nada. El consenso era comodidad. El consenso era la voz de la gente que planeaba la seguridad en lugar de la dominación. Tony no quería seguridad, quería influencia. La draga estaba destinada a ser exactamente eso. Una declaración flotante de que no necesitaba suerte, favores ni misericordia de la Tierra. Tomaría lo que quisiera a fuerza de voluntad y maquinaria.
No pediría permiso a la Tierra. La restauración se alargó mucho más de lo esperado y cada reparación revelaba un nuevo fallo. Cada fracaso exigía otro sacrificio. El dinero se desvanecía en acero y combustible. Se tragaba entero sin retorno visible. Los equipos rotaban a un ritmo brutal quemándose bajo la presión y las implacables expectativas de Tony. Los hombres llegaban confiados y se marchaban exhaustos, sacudidos por un proyecto que se negaba a estabilizarse. Aún así, Tony empujaba. Lo que poca gente notó fue cómo la draga le cambió con el paso de los años. Al principio fue sutil. Tony dejó de hablar del futuro como solía hacerlo. Hablaba menos de expansión, menos de las próximas temporadas, menos de lo que vendría después. En lugar de eso, empezó a custodiar el pasado. Llevaba registros que nadie más veía, tomaba decisiones que se saltaban los canales normales, se ocupaba personalmente de asuntos que podrían haberse delegado. La draga dejó de ser un equipo y se convirtió en una sala privada. Cuando la fiebre del oro convirtió la draga en un espectáculo, su verdadero propósito ya había cambiado. Ante las cámaras era un símbolo de exceso y fracaso. Una apuesta obstinada que se negaba a pagar. Averías, retrasos. Vergüenza transmitida a millones. Públicamente el dragado fracasó. En privado lo consiguió. Se convirtió en un contenedor. Tony guardaba en él algo más que piezas de repuesto y herramientas. Guardaba pruebas, contextos, registros que explicaban decisiones que nunca pensó justificar en voz alta. Un seguro contra un mundo que cada año le vigilaba más de cerca. La minería siempre había sido brutal, pero la fama introdujo un nuevo peligro. La memoria. Preguntas que no se desvanecían. Escrutinios que perduraban. La draga podía tragarse todo eso. En algún momento se añadió el compartimento sellado. No durante la restauración original. Más tarde discretamente. No fue un accidente ni un atajo. Fue construido a medida, reforzado y diseñado para sobrevivir al agua, al tiempo y a la curiosidad. El tipo de cosa construida por alguien que entendió la permanencia y asumió que no siempre podría estar ahí para explicarse. La ironía es que Tony nunca planeó que la draga se convirtiera en su confesionario. Nunca pretendió que contara su historia. Planeó que fuera su tumba. Un lugar donde las verdades incómodas pudieran enterrarse lo suficientemente profundo como para que el propio tiempo las olvidara, aunque la gente nunca lo hiciera. El silencio como moneda de cambio. Trabajar para Tony significaba aprender un ritmo específico. Habla cuando te hablen, escucha siempre. La draga estaba en el centro de esa cultura como una regla tácita. Todos se fijaron en la sección sellada. Todos se lo preguntaron. Nadie preguntó. El silencio era moneda de cambio y Tony pagaba bien por ello. Hubo momentos, sin embargo, en que la presión se filtró. Un mecánico notando un refuerzo extra donde no servía para nada mecánico. Un miembro de la tripulación vio a Tony mover cajas a altas horas de la noche solo. Otro oyó cómo algo se deslizaba dentro del compartimento durante un turno duro en el agua. En todas las ocasiones ocurrió lo mismo. Una mirada. Una reasignación. Distancia. Tony no amenazó. Eliminó el acceso. En casa el ambiente no era más ligero. Su familia había aprendido pronto los límites. Las preguntas conducían a muros. Los muros conducían a silencios más fríos. Le querían, pero también sabían que presionar demasiado significaba perder la poca cercanía que tenían. Las estaciones recientes lo empeoraron todo. Los rendimientos del oro bajaron, los costes aumentaron. El cuerpo de Tony se ralentizó de un modo que odiaba reconocer. La autoridad que antes ejercía sin esfuerzo empezó a sentirse más pesada, más quebradiza. Los miembros de la tripulación seguían órdenes, pero algo esencial había cambiado. El respeto seguía ahí, la fe no. Cuando se tomó la decisión de desmantelar la draga vino envuelta en practicidad. Valor de chatarra. Seguridad. Eficacia. Tony se opuso, pero no con su fuego habitual. Se demoró. Argumentó detalles, luego cedió. Eso asustó a la gente, porque el Tony que conocían luchó hasta que se rompió el suelo primero. El día que se abordó el compartimento estanco, la tripulación se movió como si estuvieran manipulando algo vivo. Cada acción se sentía vigilada, medida. La draga crujió bajo presión como si se resistiera a exponerse. Tony se apartó con la mandíbula desencajada sin decir nada. Por primera vez el silencio dejó de ser protección.
se convirtió en anticipación. El compartimento. La primera caja respondía a la pregunta equivocada. Dentro había libros de contabilidad gruesos y densos de escritura, fechas, ubicaciones, transacciones que no coincidían con los registros públicos, acuerdos paralelos que eludían las asociaciones, operaciones con equipos que desaparecían de los plazos oficiales. No era delictivo en el sentido obvio, fue peor. Fue una omisión deliberada. Tony había elaborado su propia versión de los hechos, registrando lo que le importaba y borrando el resto de la memoria compartida. Estos libros no trataban de engañar a la Tierra, sino de controlar la narrativa. La segunda caja lo complicó todo. Un reloj con la esfera agrietada y una cartera desgastada por el uso. Cartas nunca enviadas dobladas y vueltas a doblar hasta que los pliegues casi se desgarraban. Los nombres aparecían una y otra vez, a veces tachados, a veces reescritos. No eran trofeos, eran recordatorios. La tercera caja cambió por completo la habitación. Las fotografías se desparramaron amarillentas y con los bordes curvados. Hombres de pie junto a reclamos que ya no existían. Sonriendo, del brazo de Tony. Algunos rostros estaban marcados con tinta gruesa, mientras que otros permanecían intactos con expresiones entre el optimismo y la confianza. Eran los que no entraban en la leyenda, los hombres que se alejaban, hombres expulsados, hombres borrados silenciosamente cuando se volvieron inconvenientes. La draga no había escondido oro, se había escondido contexto. Tony se acercó lentamente, ojos, escudriñando lo que ya sabía que estaba allí. Su voz cuando llegó era baja. No estabas destinado a verlo todo. Alguien preguntó por qué. Tony levantó la vista y por primera vez no había ira en su rostro, solo cansancio. Porque las historias se simplifican cuando quitas piezas, dijo. Y las historias sencillas perduran. Aquella confesión pesó más que cualquier acusación. La draga había cumplido perfectamente su función: mantener sumergida la complejidad. Protegió a Tony de tener que explicar cómo la supervivencia a veces exige lecciones que no envejecen bien. Pero una vez expuesto el compartimento lo reescribió todo. Los fracasos, las rencillas, los silencios. Todos tenían raíces ahora, y las raíces una vez visibles no se pueden negar. Fallout en el norte. El norte no explota cuando algo se rompe. La absorbe lenta, fríamente, sin espectáculo. Aquí no hay recuentos públicos ni colapsos dramáticos que se anuncien de golpe. Las cosas simplemente se resuelven de otra manera. Las conversaciones se acortan. Las distancias se amplían. Lo que antes era sólido desarrolla fracturas finas que solo se hacen visibles con el tiempo. Así ocurrió tras la apertura de la draga. Tony Beats no hizo declaraciones. No convocó reuniones para dar explicaciones. No se disculpó públicamente, ni intentó dar forma a una narrativa en torno a lo que se había descubierto. No hubo control de daños en el sentido tradicional. En lugar de eso, hizo lo que siempre había hecho cuando la presión aumentaba. Volvió al trabajo. Se movió con determinación, como si el propio movimiento pudiera superar al sentido, como si mantenerse ocupado pudiera evitar que las implicaciones le alcanzaran. Llegó pronto. Se quedó hasta tarde, concentrado en el suelo, en las máquinas, en el ajetreo diario de la minería que siempre le había dado claridad. Pero el sentido es paciente y no se cansa como los hombres. Los miembros de las cuadrillas se ajustaron primero. Siempre lo hicieron. Las cuadrillas mineras aprenden rápidamente cuando se ha producido un cambio, aunque nadie lo nombre en voz alta. Las órdenes seguían cumpliéndose, los equipos seguían funcionando y el oro seguía procesándose. En la superficie nada parecía roto. En el fondo todo había cambiado. Las instrucciones se convirtieron en tareas, no en creencias. Los hombres hacían lo que se les decía, pero sin la antigua certeza que una vez les había unido a la visión de Tony. La fe en que él siempre sabía algo que ellos no sabían. En que su silencio era estratégico en lugar de evasivo, comenzó a erosionarse. La diferencia era sutil pero permanente. Los chistes no caían igual, ya no se pedían consejos tan a menudo. Cuando Tony hablaba la gente escuchaba pero ya no se inclinaba. La autoridad seguía existiendo. Pero la intimidad se agotó. El respeto sobrevivió. La confianza se diluyó. En casa el cambio fue más profundo. Las conversaciones familiares se hicieron más pesadas, lastradas por objetos y nombres que se habían pospuesto durante décadas.
Los objetos de aquellas cajas planteaban cuestiones que se habían evitado cuidadosamente, no por ignorancia sino por supervivencia. Es más fácil convivir con el silencio que enfrentarse a lo que pueda contener. Tony explicó. Ciertas decisiones, aclaró. Los plazos. Aportó contexto cuando lo creyó oportuno. Habló en términos mesurados, eligiendo las palabras con el mismo cuidado con el que antes elegía las reivindicaciones. Pero no lo abría todo. Las preguntas de los demás se respondían con silencio. Tony elegía de qué hilos tirar y cuáles dejar anudados, no por crueldad sino por descontrol. Algunas verdades, una vez desatadas, se desenredan demasiado rápido. Él había pasado toda una vida gestionando ese equilibrio. Para su familia, esa selectividad era su propia herida. Comprendían su lógica, habían crecido dentro de ella, pero la comprensión no borra el impacto. El dragado había revelado no solo secretos, sino una pauta, el hábito de decidir en solitario lo que los demás podían soportar. Más allá de la reclamación, la comunidad en general reaccionó con una complicada mezcla de comprensión y decepción. Muchos habían sobrevivido a las mismas duras realidades. Sabían lo que la desesperación podía exigir en lugares donde los márgenes son estrechos y el fracaso no perdona. Habían hecho sus propias concesiones, habían recortado gastos y se habían protegido cuando nadie más lo hacía. Esa simpatía existía, pero también el malestar, porque lo que inquietaba incluso a las voces más comprensivas no era lo que Tony había hecho. Era lo cuidadosamente que se había documentado, preservado y ocultado, la deliberación de ello. La planificación a largo plazo, la confianza en que nunca se pondría en tela de juicio, el hecho de verlo plasmado en libros de contabilidad y fotografías obligaba a la gente a enfrentarse a algo incómodo. No fue improvisación, fue estrategia. La reputación de Tony no se vino abajo, se fracturó. Aún se le respetaba, aún se le temía. Sigue siendo reconocido como un hombre que construyó algo perdurable en condiciones imposibles. Nadie negó su ética de trabajo, nadie negó su resistencia. Esas cualidades eran innegables, pero el mito perdió su brillo. La historia que la gente contaba de él se hizo más complicada, menos heroica, más humana. Los bordes afilados que antes se habían limado para simplificar se hicieron de repente visibles, y una vez visibles ya no podían pasar desapercibidos. La draga de la que antes se burlaban por sus fallos se convirtió en lo más exitoso que jamás había construido. No porque produjera oro, porque hizo aquello para lo que fue diseñado. Mantuvo la verdad hasta el momento en que Tony ya no pudo hacerlo. Mantuvo el pasado sumergido durante años de escrutinio, fama y cambios. Absorbió el peso de decisiones que podrían haber destrozado relaciones si se hubieran expuesto demasiado pronto. Sirvió de amortiguador entre quién había sido Tony y quién creía el mundo que era. En ese sentido fue impecable. En momentos de intimidad, Tony volvió al espacio vacío donde una vez estuvo. No hubo ceremonia, no había público. Solo él de pie al borde de la reclamación mirando el agua que avanzaba sin vacilar. La draga había desaparecido, talado, arrastrado, reducido a chatarra y memoria. El agua no reconocía su ausencia. La tierra no lo recordaba. Esa puede haber sido la lección más dura de todas. No que los secretos salgan a la luz. No que las reputaciones cambien, sino que el suelo, aquello contra lo que había luchado toda su vida, fuera indiferente a su historia. No le importaba lo que escondía, no le importaba lo que construía, simplemente aguantaba. Y allí de pie con el espacio vacío, y la verdad ya no contenida, Tony se quedó con lo único que no podía almacenar, sellar ni controlar. Lo que quedaba. Lo que queda cuando el agua se drena. Sin la draga el suelo se sentía diferente, menos cargado, más honesto. Al principio, el espacio que ocupaba parecía equivocado, como un diente que falta en una sonrisa familiar. Durante años la draga había dominado la reclamación, no solo físicamente, sino psicológicamente. Su presencia imponente había dictado el movimiento, la atención y la discusión. Ahora solo había terreno abierto y agua que se movía lentamente, indiferente a lo que se había llevado. Esa indiferencia perduraba. Tony Beats se dio cuenta enseguida. No hablaba de ello, pero volvía al lugar más a menudo de lo necesario. Se quedó de pie en el lugar donde una vez estuvo la draga, con las manos en las caderas
mirando la ausencia como si pudiera explicarse por sí misma. No hubo ninguna ceremonia para marcar el final, ningún reconocimiento más allá de la realidad práctica de que se había ido. Y sin embargo todo había cambiado. Tony envejeció visiblemente en los meses siguientes. No de la forma que la gente espera cuando el escándalo o la exposición pasan factura. No hubo colapso ni desenredo. Lo que cambió fue más sutil. Sus hombros se relajaron. Sus movimientos se ralentizaron sin resistencia. Dormía de forma diferente. Hablaba menos pero con más cuidado. No era vergüenza lo que le marcaba, era liberación. Cargar con un pasado sellado requiere una vigilancia constante. Exige energía. Prestar atención no solo a lo que haces, sino a lo que nunca dices. Cada conversación se convierte en un cálculo. Cada relación contiene límites que no pueden cruzarse sin consecuencias. Con el tiempo esa vigilancia se vuelve indistinguible de la identidad. Dejar que el pasado aflore exige algo totalmente distinto, exige aceptación. Tony no intentó reescribir la historia de nuevo. Ese puede haber sido el cambio más sorprendente de todos. Hubo oportunidades para suavizar la narrativa, para contextualizar de forma selectiva, para enmarcarse a sí mismo como un producto de las duras condiciones en lugar de un arquitecto de decisiones difíciles. No hizo nada de eso. Comprendió algo instintivamente que otros suelen pasar por alto. Una historia reescrita demasiadas veces pierde credibilidad. Aceptó que la versión que la gente tenía ahora estaría incompleta. Todas las historias lo están, pero esta era más verdadera que la leyenda que la precedió. Contenía una contradicción. Contenía incomodidad. Dejaba lugar a la duda. Y eso al final lo hizo más resistente que el mito. La minería continuó. Tenía que hacerlo. El terreno no se detiene a reflexionar. Aún hay que trabajar en los siniestros. Los equipos aún necesitan mantenimiento. Las tripulaciones necesitaban dirección. Tony volvió a los ritmos que habían estructurado su vida durante décadas, pero el ritmo parecía alterado. La urgencia había desaparecido. No el impulso que le quedaba, sino el filo defensivo que antes afilaba todo lo que hacía. El silencio que le había protegido durante tanto tiempo ya no servía para lo mismo, ya no necesitaba escudar nada. Ese silencio se convirtió en algo más. El espacio. Los miembros de la tripulación notaron el cambio antes de que el propio Tony lo reconociera. Escuchaba más, interrumpía menos y delegaba más que antes. Las decisiones seguían siendo firmes, pero menos reactivas. La autoridad permanecía intacta, pero ya no se basaba en la intimidación o el misterio para sostenerse. Para algunos eso lo hacía más humano, para otros lo hacía más difícil de leer. En casa el cambio era más complicado. La draga había funcionado como un límite tácito durante años, un lugar donde las preguntas iban a morir. Sin él las conversaciones se expandían hacia territorios que antes habían estado sellados por la necesidad. No todas esas conversaciones encontraban solución. Algunas terminaron donde empezaron, con entendimiento pero sin acuerdo. Otras destaparon heridas que habían cicatrizado mal. Se formaron cicatrices en torno al contexto perdido. Tony no pretendía otra cosa. No ofrecía un cierre donde no existía. Lo que ofrecía en cambio era presencia. Permaneció en la sala durante las discusiones. Antes habría terminado antes. Absorbió el malestar en lugar de desviarlo. No fue una penitencia. Fue un ajuste. La recalibración de un hombre que ya no guarda una bóveda. La draga enseñó a todos los implicados una verdad silenciosa. Los secretos no desaparecen simplemente porque estén bien enterrados, sino que cambian de forma. Ejercen presión. Exigen mantenimiento. Cuanto más ocultos están, más fuerza aplican a todo lo que se construye sobre ellos. Puedes enterrar la historia bajo el acero y el agua. Puedes encerrarla y llamarla supervivencia. En entornos difíciles, la supervivencia a menudo requiere ese tipo de pensamiento. Tony había vivido de acuerdo con él, había prosperado. Pero al final el tiempo pone a prueba todos los sellos, a veces lentamente, a veces de golpe. Y cuando un sello se rompe, lo que importa no es lo que escondiste. Eso ya está hecho. La tierra no juzga el acto de ocultarse, solo revela las consecuencias. Lo que importa es con qué estás dispuesto a vivir una vez que se ha visto. Tony aprendió que vivir con la verdad no tiene que ver con la redención o el perdón, sino con la integración. Se trata de permitir que lo que estaba oculto coexista con lo que es visible, sin tratar de dominar la narración.
La draga ya no existe reducida a chatarra esparcida por los patios y la memoria. Su acero ya no mantiene nada unido. Sus compartimentos están vacíos. Su silencio ha terminado. Pero lo que reveló no destruyó a Tony Beats, le aclaró. En el norte la claridad es rara. Llega lentamente moldeada por el frío y el tiempo, y una vez que se instala se queda. No como un castigo sino como un hecho. El suelo no recuerda nada, y Tony, de pie en una tierra que ya no guarda sus secretos, aprendió que el legado no se define por lo que consigues mantener oculto, sino por lo que queda cuando ya no hay nada que ocultar. En las temporadas siguientes la gente hablaba de la draga menos como una máquina y más como un marcador. Una línea divisoria entre en quién se había visto obligado a convertirse Tony Beats y quién estaba dispuesto a ser una vez que se le quitara el peso de encima. El norte no le absolvió, pero tampoco le exilió. Simplemente le permitía continuar despojado de ilusiones. Esa quizá era la silenciosa misericordia de todo aquello. El legado llegó a comprender: Tony no es un monumento que se construye y se defiende. Es un residuo. Lo que perdura en la forma en que la gente pronuncia tu nombre cuando no estás presente. Está conformado tanto por la moderación, como por la ambición, tanto por lo que afrontas, como por lo que conquistas. La draga había transportado fielmente sus secretos, pero también su miedo a ser plenamente conocido. Una vez desaparecida, ya no había nada entre Tony y la verdad que él mismo había creado. El suelo permaneció, el trabajo permaneció, y el hombre también. No sin cambios, pero lo suficientemente desahogado como para quedarse quieto, mirar atrás, sin inmutarse, y dejar que el pasado descanse donde debe estar. Ya no estaba sellado, ya no tenía el control, sino que simplemente formaba parte de la tierra que había pasado toda una vida intentando dominar. Los secretos no desaparecen en el norte. Esperan. Tony Beats construyó su legado soportando lo que otros no pudieron, pero la resistencia siempre tiene un coste. Si esta historia ha cambiado su forma de ver a Tony Beats y el verdadero peso del legado, comparta su opinión a continuación. Suscríbase para profundizar en las historias no contadas que se esconden tras las figuras más poderosas de la televisión. Porque el verdadero drama nunca es lo que se extrae de la tierra, sino lo que finalmente surge cuando la tierra cede.